Universidad de Pamplona, una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral. Hoy miraremos lo que es FPGAs de Altera en el software Quartus 2. O sea, vamos a simular básicamente un programa en esquemático y uno en Vega DL, ¿sí? Entonces, antes de empezar a hablar o a comenzar con el tutorial, quiero que pues vean de dónde se descarga, ¿no? Entonces, se descarga de la página oficial de Intel. En Intel se puede descargar la versión 13.0, que es la que vamos a utilizar para todos estos tutoriales, ya que es la que se está utilizando actualmente en la Universidad de Brasil. Entonces, por eso vamos a trabajar con esa versión y con esa FPGA, ya que existen otras FPGAs como Xilinx o como otras de software libre. Entonces, primeramente, este es el entorno de Altera, ¿no? Pues, en cierto modo parece algo, pues, normal para todos estos software de diseño, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es File y New Project Wizard para poder crear nuestro proyecto. Entonces, vamos allá. Entonces, aquí le damos Next. Aquí nos va a pedir dónde queremos que guardemos. Yo recomiendo que hagamos una carpeta de trabajo y que ahí hagamos, por ejemplo, una subcarpeta que hable de lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar compuertas, ¿no? Compuertas 1. Listo. Entonces, seleccionamos la carpeta de compuertas 1 y la vamos a guardar allá. Y aquí, pues, es el nombre como tal de nuestro archivo. Entonces, vamos a darle compuertas, abreviado. Listo. Siguiendo, pues tenemos aquí para añadir archivos de, por ejemplo, algunos otros trabajos que se puedan utilizar. Bueno, en este caso, como es nuestro primero, pues no lo vamos a hacer. Te le damos siguiente. Aquí en esta parte básicamente es para seleccionar el modelo de nuestra FPGA. Pues en este caso, como solamente vamos a simular, vamos a escoger la más sencilla para que las compilaciones sean lo más rápido posible. Compilaciones no, síntesis, ¿no? Vamos a describir hardware. Entonces es conceptos diferentes, ¿no? Entonces, siguiendo, le damos Next. Y aquí en simulación le vamos a dar Model Sim y le vamos a dejar en Vega DL. Y le damos siguiente. Y finalizamos. Entonces, cuando finalizamos, aquí nos va a aparecer el proyecto. Entonces, vamos a crear ahora un esquemático para trabajar así como se trabaja en Proteus o como se trabaja en lógica digital, que es mediante compuertas, ¿no? Entonces le damos aquí Block Diagrama Schematic File y entonces haciendo doble clic aquí en el papel o en la protoboard nos aparece esto. Vamos para Primitive y vamos para Logics. Entonces vamos ahora a crear un circuito sencillo. Básicamente vamos a colocar dos compuertas AND y vamos a colocar una compuerta OR de 2 también. Listo. Entonces ya con esto pues vamos a ver cómo se comporta nuestro circuito. Entonces ahora que nos falta, pues nos faltaría agregar las respectivas señales, ¿no? Entonces para agregar las señales venimos aquí, le damos input, que está a hacer una señal de input, agregamos aquí, agregamos aquí, agregamos aquí y agregamos aquí. Y ahorita vamos a agregar una señal de salida. Viene acá. Y ahora vamos a realizar la conexión de nuestros la conexión de nuestras compuertas mediante cables, ¿no? Entonces venimos acá, conectamos acá y venimos acá y conectamos acá. Cabe aclarar que es clic izquierdo sostenido para poder sacar el cablecito, ¿no? Bien, entonces ahora podemos renombrar nuestras señales, ¿no? Entonces aquí por ejemplo le podemos colocar A, aquí le podemos colocar B, aquí le podemos colocar C, aquí le podemos colocar D y aquí le colocamos O de output, de salida. Bueno,
Listo, entonces básicamente este es nuestro circuito, ¿no? Entonces para que aquí haya, en la salida haya un 1, A y B tienen que ser 1 o C y D tienen que ser 1. Listo. Entonces básicamente sería eso. Ahora le damos aquí en análisis y síntesis. Entonces le damos doble clic, le damos yes. Y aquí se mira que se va a guardar en nuestra carpeta que hicimos, carpeta de compuertas, con el nombre de comp y le damos guardar. Entonces él aquí empieza a realizar la síntesis de nuestro circuito y dice que hay un error. Instancia 1 is missing source. Bueno, instancia 1, cabe aclarar que estas son las instancias, ¿no? Entonces me está botando un error. Creería que de pronto porque este no está conectado. Vamos a mirar nuevamente. Compila. Compila. Y listo. Realizó la compilación correctamente. Básicamente así se miran los errores. También fue bueno que apareciera para también mirar, ¿no? Bien. Entonces, básicamente este sería nuestro circuito ahorita. Para simularlo, lo que tenemos que hacer es ir a File, ir a New, ir a University Program VWF. Le damos ahí, abrimos. Entonces aquí, en esa parte de la izquierda, le damos clic derecho y le damos insertar node or boots. Le damos node finder, le damos list. Entonces se nos aparecen aquí todas nuestras señales. Y le damos aquí en esta dos flechitas, ¿no? Entonces dice copy all to select node list. Entonces le damos ahí y le damos OK. Y le damos OK. Entonces, si observan, estas son nuestras señales de entrada y esta es nuestra señal de salida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle, por decirlo así, valores a nuestra señal. Entonces, por ejemplo, le vamos a dar en estos intervalos a estas dos señales un valor de 1. Vamos a dejar la otra en un valor de 0. De aquí le vamos a dar un valor de 1. Aquí le vamos a dar un valor de 1. Aquí le vamos a dar un valor de 1. De 1 a estas dos. Y por último vamos a darle un valor de 1 a estas de acá. Y de aquí para acá pues por ejemplo yo quiero... Listo, entonces ahora dándole ya valores a nuestras señales le vamos a dar simulación. Entonces dice, le damos yes, le damos guardar aquí con el nombre, por ejemplo, simulador con puertas. Le damos guardar. Y entonces él aquí se empezará a ejecutar, ¿no? Empieza a hacer todo esto que se demora unos 10 segundos, 12 segundos. Bien, entonces ahí termina el modelado y entonces nos da el resultado de la simulación, ¿no? Entonces aquí tenemos el resultado de la simulación. Entonces decíamos que para que esto fuera 1 o dos cosas, o A y B tendrían que ser 1, lo cual aquí tenemos, o C y D tienen que ser 1, como lo tenemos acá. Y pues todas siendo 1, pues también va a dar 1, ¿no? Y en los otros casos, pues sería 0. Listo, básicamente sería esa parte de simulación. Si se pueden observar, esto está en nanosegundos, ¿no? Está en nanosegundos, o sea, es un tiempo muy pequeño, ¿no? Y pues básicamente con este video tutorial quería iniciar la parte de FPGAs, recordarles, por ejemplo, las ventajas que se tienen a trabajar con FPGAs, porque básicamente es usted modelar todo desde el comienzo. Es básicamente un computador ahí que uno tiene para trabajar. Se trabaja es en paralelo, no en serie como en los dispositivos, como en los microcontroladores. Entonces esa es una ventaja muy grande. Además, pues eso es lo que se está utilizando hoy en día. La parte de consumo energético es muy bajo. Y les recomiendo dos libros muy buenos, que se llama Electrónica Digital Moderna y VHDL de Pedroni
y lenguaje para síntesis y modelado de circuitos en VegaDL. Ese es de Fernando Pardo. Entonces se lo recomiendo para que se profundice un poco más. La idea es seguir haciendo videos. Solamente para esta introducción se trabajó con esquemáticos. La idea es seguir trabajando con código VegaDL puro, VHDL puro, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les haya servido. Un placer y nos vemos en la próxima.